Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que nosotros podamos conocer a Dios. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos ha revelado todas las cosas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos ha revelado, Señor, la verdad de tu palabra, Señor. Gracias te damos. Obra con poder en esta mañana. Úsame, Señor, para poder entender esta porción bíblica y para poder entender cuál es el propósito tuyo en cada uno de nosotros, Señor. Guía a cada uno de los integrantes de la congregación para que puedan desarrollar, Señor, el llamado que tú les has hecho, el propósito eterno, el cual has colocado en su espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ya hemos visto que por ejemplo, hoy empezamos leyendo el Salmo 14, siempre leemos un salmo que tiene que ver con la predicación, y el primer versículo de ese salmo dice algo que muestra la realidad de la humanidad. ¿Cómo empieza el versículo 1 del Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? ¿Cómo lo llama? El necio. Una persona necia. Necia porque ha habido una manifestación de Dios durante todos los tiempos, pero no ha querido ser humilde a entender de la manera como Dios se ha dado a conocer. De hecho, ya les he hablado de Stephen Hawking, por ejemplo. Ha recibido muchísimos premios porque es un superintelectual, pero él dice que no existe Dios. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia? Necio. Pero mira que de la manera como él está buscando a Dios, pareciera que no existe Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 46. Y vamos a leer por qué ellos manifiestan de esa manera que no existe Dios. Desde su pensamiento y su perspectiva pareciera que no existe Dios, y cuando uno mira esos pasajes pareciera que tuvieran razón. ¿Qué dice Juan 6:46? Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea, Jesús. Jesús.
¿Qué dice Juan 1:18? Dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Qué dice Juan 17:26? Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué tienen en común todos estos versículos que hemos visto? Que nadie ha visto Nadie a ha visto a Dios Dios, y que solo Jesús es el que da testimonio. Solo uno es el que conoce a Dios, ¿cierto? Y el que lo ha dado a conocer. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios se ha dado a conocer. Eso es lo que vamos a aprender de Dios. Dios se ha dado a conocer. Dice Juan 17:3, que es un verso que ustedes ya creo que lo tienen. Y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿por qué Dios se ha dado a conocer? Porque ¿qué dice el verso? Que en eso consiste La verdad eterna. la vida eterna. ¿Qué versión es esa? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna consiste en ¿qué? En conocer a Dios. Entonces, si Dios no se diera a conocer, entonces sería injusto, porque la vida eterna consiste en conocerlo. Pero ¿cómo lo han intentado conocer los hombres? ¿Cómo lo han querido intentar entender? Con los ojos físicos y el razonamiento de hombre, ¿no? Pero no con la parte De la espiritual. ciencia. Hay dos maneras que son que el hombre ha intentado conocer a Dios. Uno es la parte histórica, como conocer a Simón Bolívar, por ejemplo. Tenemos a un Dios que es histórico. Entonces mucha gente tiene ese conocimiento intelectual. ¿Sí? Entonces leen y aprenden quién es Jesús. Ah, Jesús el Hijo de Dios. Que vino hace tanto tiempo. Sí, sí, o sea, posiblemente tú sí estás afirmando lo que estás leyendo, pero de una manera histórica. ¿Sí? Entonces lo que escuchas, lo que lees, entonces tú lo repites. Para ti no ha sido vida. Simplemente es un concepto, un tema más del que tú tienes conocimiento, un conocimiento como una cultura general. Hay que leer la Biblia como por cultura general para saber de qué están hablando ellos. Otra forma como el hombre ha querido es por la ciencia, basado en evidencias científicas, pero pues así tampoco se puede comprobar, porque un hecho científico, ¿cómo se comprueba? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una película muy chévere que se llama El Cuerpo, que es de un sacerdote católico que es científico, ¿sí? Entonces dedicado a la ciencia. Entonces él se va para Tierra Santa y hacer excavaciones arqueológicas y todo, y descubren un cuerpo de un hijo de un carpintero que se llamaba Yeshua. Entonces eso va a jugar contra él en su parte de fe, porque él como científico piensa como científico, pero en su parte de fe cree en la escritura. Cuando tú quieres comprobar con la ciencia, cualquier cosa puede hacer trastabillar tu fe, porque así no funciona. Sí, estamos mirando que Dios se manifestó a través de su revelación propia, a través de su palabra, pero el hombre tiene que acercarse de una manera particular a la escritura para que pueda hacer vida en él. Y si no, se convierte simplemente en un libro histórico o en otra evidencia más. Pero la pregunta sería, ¿es posible conocer a Dios sin la escritura? ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que... Muestran con impiedad. Sí, la injusticia, o con la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. Entonces, ¿cómo se manifestó Dios? A través de la creación. A través de lo que creó. Pero solo está mostrando dos aspectos de Él. Dice que su eterno poder y su deidad. Primero su eterno poder. Si uno empieza a mirar el universo, solamente me dice, si hay un ser detrás del universo, tiene que ser poderoso. Pero cuando el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, mira esa creación, lo primero que va a detectar, la ciencia puede explicar hasta cierto punto y de ahí para adelante está especulando. Pero casi siempre cuando la ciencia llega a un punto, está demostrando que de ahí para arriba es el poder de Dios, el que muestra que
que la mente del hombre es limitada. Entonces nos está mostrando primero su poder, y después que entendemos el poder estamos viendo la deidad, o sea que Dios, que la deidad es un atributo que es solamente de Dios, que nadie más lo puede manifestar, su majestad, su gloria, su poder. Esas dos cosas las podríamos entender por medio sin la Biblia, con solamente ver la creación. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la revelación de Dios, ¿cómo fue dada? Mire lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios ha hablado. Claro, Dice que sí, desde el tiempo. muchas veces y de muchas maneras, pero va a marcar dos tiempos en los que ha hablado, ¿cierto? En el primer tiempo, a los padres por los profetas, por medio de mensajeros, ¿cierto? Cuando uno traduce esa palabra mensajeros, son ángeles, pero por medio de los ángeles no les dio la revelación total, sino que era sombra de la verdad. Para ellos estaba velado, no era entendible claramente. Lo que dice Éxodo, capítulo 6, versículos 2 y 3. Sí. Bueno, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En el nombre de Jehová, ¿qué? No se dio a conocer. Entonces ellos tenían el contacto con Dios, pero no va a ser por medio de Jehová que Él va a manifestar toda la voluntad perfecta de Él. Ya lo hemos visto en otras ocasiones cómo funcionaba en ese tiempo. Ellos simplemente se regían a la ley. Lo que Él mandaba se debía hacer. Entonces para ellos no era muy entendible. Decían, bueno, tenían el temor, ¿cierto? Porque veían la manifestación de Dios. Por ejemplo, Moisés va a ver la manifestación física del ángel de Dios, ¿cierto? O sea, del ángel que está guardando el nombre de Dios. Pero en ese nombre no se va a dar a conocer. Por eso cuando después lo vamos a mirar con respecto a los nombres, ¿cierto? Que el nombre de Jehová, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no se vuelve a utilizar. Entonces después vamos a aclarar por qué. Porque en ese nombre no se dio a conocer. Ahora lo hemos conocido porque dice que en este postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien hizo todas las cosas, mejor dicho. Tanto el cielo como el cielo de los cielos. Entonces, en el Hijo sí tenemos al Hijo. ¿Qué nombre le dio? Jesús. Le dio es su mismo nombre. Y en ese nombre sí tenemos la revelación completa. ¿Por qué? Porque el Hijo sí está hablando de lo que conoce. Estamos hablando de que uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces, en el nombre de Jehová, para ellos era sombra. Ellos sabían que existía Dios, que era poderoso, que manifestaba sus leyes, que tenía misericordia con ellos, pero no tenían la revelación. Para ellos no estaba claro. Cuando viene el Hijo, pone en orden todas las cosas y nos revela toda la Escritura. Por eso ahorita vamos a mirar lo que estábamos leyendo en Juan capítulo 5, que él está diciendo que él no recibe testimonio de hombre. Sí, porque dice que ustedes recibieron testimonio de Juan, pero el testimonio de hombre no lo recibo. ¿Por qué no recibe testimonio de hombre? Leamos en Juan 5, verso aquí 33. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él no recibe testimonio de hombre, porque ¿qué pasa? La palabra del hombre, ¿cómo es? Es variable, ¿cierto? Depende de su circunstancia. Estado de ánimo. Entonces no puede ser verdadero ese testimonio porque es circunstancial, depende, ¿cierto? Si ya lo hemos hablado, si yo, por ejemplo, les digo el otro domingo nos vemos, quizás sí, quizás no. Entonces por eso él no recibe testimonio de hombre y lo dice para que nosotros tengamos salvación, porque si yo confío en la palabra del hombre,
pues si esa palabra es variable, entonces hoy en día vemos las iglesias que dependen de la palabra del pastor. Entonces su salvación está en juego. Digo esto para que ustedes sean salvos. Que yo no recibo testimonio de hombre, no recibimos el testimonio de hombre, sino recibimos el testimonio de Dios mismo, porque Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios ha hablado. Entonces, si Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, porque yo insisto en hablar de mi propia cuenta. Siempre que el predicador se para acá, pues tiene que hablar es lo que Dios dijo, hablar de su voluntad, no de lo que yo creo o lo que yo pienso, sino lo que el Hijo nos ha revelado. En el Hijo está toda la revelación completa. Entonces, pero no podemos basarnos en el pensamiento del hombre. Mire lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 8 al 11. No podemos, y aquí vamos a mirar por qué no nos podemos basar en lo que dice un hombre. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Para lo que la envió. O sea, la palabra de Él. Entonces, nunca podríamos equiparar el pensamiento nuestro con el pensamiento de Dios. Dice así, y en otra parte dice que como son de alto los cielos en relación con la tierra, es el pensamiento de Dios con relación a nuestro pensamiento. Porque es Dios. Y eso debe ser una constante en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, nosotros siempre estamos siendo bombardeados por información en todo momento. Uno prende el noticiero, es información, ¿no? Pone el internet, es información, el Facebook es información, los documentales son información. Y uno siempre, y la mente del hombre siempre está trabajando en resolver. Por eso cuando el Señor lanzaba una pregunta era tan poderosa, porque a pesar de que ellos le negaban y contradecían lo que Él decía, eso se queda. ¿Sí? Porque por ejemplo en el seminario pasa mucho. Cuando uno piensa algo, uno dice, no, pero es que yo no creo que Dios... Pero cuando uno va y lo mira por la escritura o se lanza la pregunta, entonces uno, a pesar de que uno está negando desde su interior, la mente sigue trabajando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y eso no lo deja dormir a uno. Entonces uno tiene que, y la mente no va a descansar hasta que pueda encontrar algo que sea satisfactorio. Cuando uno puede llevarlos a la escritura, pues se va alimentando desde eso. Pero cuando uno va, por ejemplo, solamente a la televisión o solamente al internet, porque como uno podría encontrar un fundamento bíblico, puede encontrar pensamiento y mayormente encuentras pensamiento de hombre, sí, muy distorsionado. Entonces, basados en que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos, nosotros siempre nos debemos fundamentar en lo que Él dice. ¿Cómo puede hacer el hombre para llegar a Dios? Entonces, otra vez va a ser la teoría del hombre y cómo lo dice Dios. ¿Cómo dice el hombre? ¿Cómo dice la religión que yo debo acercarme o hacer para llegar a Dios? ¿Qué dice la religión y qué dice el hombre? Que cómo me tengo que portar bien, no tengo que cumplir los mandamientos, no digo mentiras, tengo que cumplir los mandamientos. Porque la religión deformó ese pensamiento de que para acercarse a Dios uno tiene que ser bueno, ser irreprensible. Entonces, tú lo dijiste, pero no, ¿qué dice Dios? Mire lo que dice Dios, Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, sí. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pero mira, pero nosotros, eso está hablando de nosotros.
Sí, porque dice que cuántos hay buenos. ¿Nosotros? Dice que ninguno. Veneno de áspides dice que sale de su garganta. Dice que nosotros, por ejemplo, en este tiempo se ha manifestado más la maldad. ¿No se han dado cuenta que ahora uno dice, pero siempre ha sido así? Lo que pasa es que ahora se puede exponer. Por ejemplo, hoy en día dicen que es normal salir del armario, ¿no? Sí, es una expresión que ahora es común. Inclusive es ahí salió del armario. Entonces, que porque se volvió homosexual. Pero antes era igual. Lo que pasa es que antes no se manifestaba públicamente, ¿cierto? Porque había como más... porque había más hipocresía, pero la maldad siempre ha estado. Entonces, mire, escuche las letras de las canciones, por ejemplo, del reggaetón, y dice, ay, qué porquería, pero están manifestando abiertamente lo que siempre ha sido, que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, que él vino a buscar y no encontró ni uno que quisiera hacer lo bueno, todos se desviaron a una y se volvieron inútiles. Entonces, cuando Jesús vino, cuando el Hijo vino y perdonó los pecados, entonces los buenos se escandalizaron, porque ellos pensaron que como ellos eran los buenos, ¿a quién debería venir el Mesías? ¿A los pecadores? No, a ellos. Claro, porque en su pensamiento ellos creerían que la ley era para cumplirla, para que cuando viniera el Mesías entonces los encontrara así. Pero la Biblia dice en Isaías que si yo me presento con mi propia justicia delante de Dios, es como trapos de inmundicia. Eso no es agradable para Dios. Entonces, cuando ellos vinieron, entonces pensaron que Jesús iba a venir a buscarlos a ellos y no a los pecadores, pero era su pensamiento. Mire lo que dice Mateo. Antes de ir a Mateo, miremos lo que dice 1 Corintios 1:18. En el pensamiento natural del hombre, la justicia de Dios pareciera ineficaz, no se puede reconocer. ¿Ves lo que dice 1 Corintios 1:18? Léelo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura, o sea, no le cabe en la cabeza a una persona que Jesús tenga que hacer eso, o sea, que la justicia de Dios funcione así. Si uno le habla a las personas naturales, una persona que no ha sido regenerada, que no tiene un buen concepto o no ha estado fundamentada en la escritura, sino en su pensamiento, y uno le puede explicar esa forma de redención por medio de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz para perdón de pecados, y le va a decir, está loco. ¿Por qué? Porque está perdida. Porque se fundamenta en su pensamiento natural, en el pensamiento de los hombres, ¿sí? Por eso va a decir el apóstol Pablo, eso es locura para los que se pierden, no lo pueden entender, no se puede entender de esa manera, tiene que ser a la manera de Dios. Ahora sí, miramos lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 5 y 8. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Estamos hablando que en el pensamiento del hombre creen que para acercarse a Dios es por sus obras, porque son buenos, porque son irreprensibles, porque cumplen la ley. Entonces ellos están esperando que el Mesías viniera a ellos. Jesús va a venir a los pecadores. Entonces, los buenos creyeron que eran buenos, pero cuando vinieron a Juan el Bautista, está hablando del Bautista, ¿cierto? Que a él vino Jerusalén, Judea, Samaria, y cuando venían los buenos, o sea, los fariseos y los saduceos, venían al bautismo, entonces vienen ellos que eran buenos,
en cuanto a la conducta, en cuanto a la ley, son buenos. Les dice: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí hay una palabra clave y es arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Nos han enseñado que el arrepentimiento es sentirse mal por el pecado. Entonces, siéntase mal por su pecado, reconozca que usted es un pecador, vaya y confiese su pecado, reconozca que Dios lo va a perdonar y no lo vuelva a hacer más. Ese es el arrepentimiento de Judas. Sí, porque él no lo volvió a hacer más porque se ahorcó. Y restituyó, ¿no? Porque fue y devolvió las monedas. Fíjate que el Señor está aquí diciendo en Juan 5, en el versículo 45 hasta el 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos. ¿Cómo van a creer en mis palabras? Cuando ellos esperaban que viniera el Mesías, estaba esperando que viniera y hiciera un juicio. Y ellos que eran buenos los exaltara, y los que eran pecadores entonces los separara. Pero hizo al revés, ¿cierto? Separó a los fariseos y vino por los pecadores. Porque ellos conocían la ley de Moisés, sí, porque la cumplían, eran irreprensibles, ¿cierto? Pero no están entendiendo. Dice: si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Pero de lo que está hablando aquí es que ellos conocían la ley de Moisés, pero no tenían la revelación que estaba en la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, ¿de qué estaba hablando? Si le creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí habló Moisés. ¿Cómo habló Moisés de Jesús? ¿Abiertamente? No. ¿Cierto? Porque él va a hablar, por ejemplo, a Moisés el Señor le va a decir cómo construir el tabernáculo, por ejemplo. ¿Sí? Le va a dar las medidas de qué lo va a hacer, qué materiales va a utilizar, cuántos metros hay de aquí a acá, dónde va a colocar el lugar de sacrificio, dónde va a curar el lavacro, dónde está el lugar santo, dónde está el lugar santísimo, cómo va a cubrir. Y cuando tengamos el tiempo de seguir estudiando el tabernáculo que estábamos empezando a leer, vamos a ver que todo el tabernáculo está hablando de Jesús. Él es la puerta, Él es el cordero del sacrificio, Él es el lavacro, la palabra, en Él está la luz, que era el candelabro que iluminaba, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el ministerio, sí, su cuerpo rasgado fue el velo que se rasgó, que permitió que el hombre normal pudiera entrar, no el sacerdote, sino cualquier hombre entrar al lugar santo, al santísimo. Todo está hablando de Jesús. Si cogieras solamente un poste de los que sostenían, que eran como 60 y pico postes, que sostenían todo el atrio, que es toda la parte blanca que bordeaba el tabernáculo, un lugar alto, entonces estaba hecho en madera de acacia, con base de bronce, con la parte de plata, y el cordel era en pelo de cabro, y estaba sostenido con una estaca que estaba medio no enterrada totalmente. Y tú miras todo el sentido profético. Entonces la barra que no estaba, una barra en bronce, que es un material maldito, entonces solo se enterró hasta la mitad. Entonces eso representa a Jesús, que se hizo maldición, pero no fue enterrado totalmente, sino que resucitó. El pelo de cabra, que representa el pecado por el cual se sostuvo ahí. La madera de acacia de su cuerpo incorruptible, el bronce que es maldición, la plata que es esperanza. O sea, todo estaba hablando. Y si uno mira todos los elementos del tabernáculo, estaban hablando de Jesús, del Cristo. Pero ellos no lo estaban viendo de esa manera, sino lo estaban viendo como la ley, que había que cumplir la ley, que había que matar el cordero, que había que sacrificarlo, que era por la sangre, que era por cumplir ese mandamiento, la ley, pero no estaban entendiendo realmente lo que representaba en Cristo. Por eso está diciendo: ustedes no pueden entenderme porque no le creen a Moisés, porque Moisés habló de mí. Y por eso dice: de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan, pero el más pequeño en mi reino mayor es el que él. Primero, por la condición que tiene. Ellos son siervos,
los que son nacidos de nuevo son hijos. Y la otra es que ellos tenían sombra de la verdad, no tenían la revelación. Estos van a tener el Espíritu Santo, que les va a revelar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Entonces es una diferencia muy grande, pero Dios está manifestándose por medio de las cosas creadas. Entonces a veces uno dice que las cosas creadas son todo lo que hizo Dios, pero el hombre también creó cosas que estaban hablando de Dios. ¿Sí o no? Porque el tabernáculo no lo hizo Dios, lo hicieron las manos de los hombres, porque por referencia de Dios. Pero esas cosas creadas están hablando de Jesús también. Se da cuenta que todo lo que escribió Moisés estaba hablando de Jesús. Entonces ellos, ¿por qué no lo pueden entender? Porque no lo pueden ver en Moisés. Ellos solo ven la ley, no ven más allá de lo que les está manifestando. Entonces, ¿qué era el arrepentimiento? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Es muy importante que entendamos el arrepentimiento. Romanos 12, 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí está un poco más acercado. ¿Pero a qué? Está hablando de tiempo, porque cuando habla de siglo uno pensaría del tiempo pasado. No, ¿pero qué dice ahí? Es actual, el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué dice atrás? No os acomodéis. No se acomoden al mundo actual. Al mundo actual. Está hablando de un sitio físico, de un lugar. No se conformen a este siglo. Cuando la Biblia habla de este siglo y el siglo venidero, está hablando de este universo y del cielo de los cielos. Entonces estamos en este universo, en este lugar que es el lugar bajo de oscuridad. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba, así, sus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, este lugar es un lugar de oscuridad, donde no hay verdad, donde no hay luz. La luz la trajo Jesús. Por medio de la revelación nos dio la verdad, todas las cosas. ¿Cierto? Entonces estamos leyendo en Juan capítulo 18, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:2 dice: no se conformen a este universo, a este mundo. ¿Cómo es el pensamiento de este mundo? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Estábamos hablando ahorita. Hoy en día pues es se más... proliferó ese... Ya es normal, o sea, ya cada vez va a ser peor. Entonces, ese es el pensamiento de este mundo, de este sistema. Entonces el apóstol Pablo, por revelación, va a decir: no se conformen, no se acomoden a ese pensamiento, sino renovados por medio de la transformación de su entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que transformar? La forma de entender la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que entender lo que dice, que no nos pase lo de los fariseos, que ellos conocían la ley pero no entendían las palabras de Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Por qué ustedes no me pueden entender? Porque ustedes no le creyeron a Moisés, porque Moisés estaba hablando era de mí y ustedes se concentraron fue en la ley. El apóstol Pablo está haciendo la misma comparación para este tiempo. No se acomoden a este pensamiento, sino renueven su entendimiento, que la palabra de Dios halle cabida en ustedes para que renueven su pensamiento. Entonces cuando nosotros dejamos de hacer eso es arrepentimiento. Cuando yo dejo de pensar por mi pensamiento y dejo que el pensamiento de Dios obre en mí. Dice: todos los caminos al hombre le parecen derechos, todos los caminos son caminos de muerte, solo hay un camino que es camino de vida, que es Jesús, ¿cierto? Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Todas las religiones dicen: ese es el camino. ¿Cuál es el camino a Dios? Sea bueno, haga estas cosas, ahora haga obras de caridad, déle a los pobres. Ese es el camino. Pero solo Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, la forma de llegar a Dios es por medio de Jesucristo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cuando cambiamos nuestro pensamiento, de mi pensamiento al pensamiento, a lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué querrá Dios? O más bien, ¿qué no querrá Dios? Dice que no quiere doctrinas. Para eso nos dio la Biblia. Porque ahí está la palabra de Él. Ahí está contenida la palabra de Dios. Entonces no hay que buscar otra revelación, otro pensamiento más alto.
más elevado, sino que ahí está, no busca doctrinas, nos dio la Biblia, no busca una teología. Entienda que esa teología, la palabra teología se deformó también, porque teología es el conocimiento del tratado de Dios. De Dios, Dios, exacto. Pero la teología sistemática o actual es contraria a la palabra de Dios. Entonces imagínate, si un pastor no cree que aquí esté la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pues ¿qué está enseñando? Entonces son puro pensamiento de hombre. Entonces no nos dio teología, nos dio el Espíritu Santo para que Él nos revele, ¿cierto? Y para que Él nos dé nos recuerde, que dijo, cuando Él venga le recordará todo lo que yo les he dicho. Y no nos dio la religión, no nos dio una religión, nos dio a Jesús, a su Hijo, para que por medio de Él, ya les está diciendo, las religiones muestran un camino, Dios nos dio el camino por medio de su Hijo, que en su Hijo estaba, en las palabras del Hijo estaba toda la revelación de todas las cosas, entonces nosotros no tenemos disculpa. La Sagrada Escritura están dando la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está contenida la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios habló. Dios habló. Entonces, así de obtusos somos nosotros con respecto a la voluntad de Dios. Porque ya dejó todo escrito, pero aún nosotros insistimos en ser injustos. Lo leíamos ahorita en Romanos 1, dice que la ira de Dios se revela contra la impiedad de los hombres que insisten en irse en contra de la justicia de Dios, que empiezan a colocar pensamiento de hombre y no se fundamentan en lo que dice Dios, sino en lo que ellos creen. Cuando nosotros empezamos a darle la palabra el lugar que le corresponda, van a suceder varias cosas en nuestra vida. La primera cosa que va a suceder cuando nosotros pongamos en orden que es por medio de su palabra, que es su palabra la que transforma mi pensamiento, que es por su palabra, entonces lo primero que vamos a tener es una vida espiritual correcta. Dios mismo nos enseñará, mira lo que dice Jeremías capítulo 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él está diciendo que va a ser un nuevo pacto, un pacto en el Hijo por medio de su sangre, en el cual dice que no se acordará más de ¿qué? De su pecado. Está hablando de lo que nosotros conocemos como la regeneración de nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos el perdón de pecados por medio de Jesucristo, o sea, creemos en Él, recibimos su mandamiento, entonces nosotros tenemos vida espiritual, y sobre esa vida espiritual va a venir el Espíritu Santo. Sí, por eso el Señor le va a decir, si tú supieras quién es el que te habla y el don que hay en él, tú le pedirías y te daría un agua y no volverías a tener sed. Está hablando de los ríos, de ríos de agua viva que van a fluir de una persona por medio del Espíritu. Entonces dice, ya nadie más va a ser enseñado, sino que yo voy a estar con ellos. Primero dice 1 Juan 2, 20 al 27. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. Todos ustedes, o sea, nosotros, todos. De manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes,
La unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Entonces la unción es del Santo, o sea, de Él, proviene de Él, no de ningún hombre. Cuando viene la unción, ¿qué pasa? Está hablando del Espíritu Santo, que dice que si tiene al Hijo, tiene el Padre, si tiene el Padre, tiene el Hijo. Cuando el Señor dijo que si ustedes permanecen en mis palabras, entonces el Padre y yo vendremos y haremos habitación en usted. ¿Cierto? No se transfiere por ponerle las manos o por untarle aceite, sino las prácticas del antiguo pacto eran sombras, ¿cierto? Eso es sombra. ¿De qué estaba hablando? Entonces, ¿de qué estaba hablando el aceite? Sí surgía con aceite, sí le untaban aceite en el antiguo pacto, pero ¿de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo. Entonces ya no se unta aceite, sino que recibimos la unción del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo morando en nuestro interior, revelándonos todas las cosas, recordándonos todas las cosas. Por eso nosotros ahora podemos tener una vida espiritual correcta, y si tenemos una vida espiritual correcta tendremos una actitud correcta ante la palabra. Eso es lo que está diciendo, esta realmente es nuestra lucha espiritual. 2 Corintios 10, 4 al 5, ¿qué dice? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tener una actitud correcta ante la palabra es esto, porque dice que nuestras armas no son ¿qué? Carnales. No son carnales, sino ¿qué? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice cuáles son esas fortalezas. O sea, nuestra lucha no es carnal, o sea, no nos enfrentamos nosotros en la carne contra algo, sino espiritual, contra fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros derribamos cuando tenemos una vida espiritual correcta y tenemos una actitud correcta ante la palabra? Derribando argumentos y toda altivez. Argumentos y altivez, ¿sí? Que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces Dios se quiere manifestar. ¿Por qué no haya cabida en nosotros? Porque hay argumentos. Entonces esa es la verdadera guerra espiritual, que nosotros no derribamos las fortalezas espiritualmente, porque dice que no son, derribamos argumentos y toda altivez. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de conocimiento que creen que es bíblico? Pues dicen, ay no, pero es que lo que nos pasaba a nosotros antes de tomar el seminario, es que yo sé mucho, es que no sé qué. Esa altivez que se levanta es en contra del conocimiento. Entonces la guerra espiritual nuestra es derribar esos argumentos, primeramente en mí. Así que mis argumentos no sean un obstáculo para la palabra, que mi altivez no sea un obstáculo para que la palabra haya cabida en mí, sino que más bien todo eso lo llevamos cautivo al pensamiento de Cristo. Sí, lo que Cristo dijo, lo que Él nos manifestó, lo que nos reveló, lo llevamos cautivo, lo comparamos. Por eso es tan importante las palabras de Jesús. Por eso nosotros siempre estudiamos el Evangelio de Juan, porque cuando uno va a esa palabra y la confronta y dice, bueno, pero lo que pasa es que Pablo dijo, lo que pasa es que Apolos dijo, lo que pasa es que David dijo. No, ¿qué dijo Jesús? Y si nosotros podemos llevar ese pensamiento, entonces derribar ese argumento con la palabra de Jesús, derribar mi altivez con la palabra de Jesús, entonces tengo una actitud correcta. También vamos a tener una fe correcta basada en el conocimiento de la palabra. Sí, de que nosotros creemos porque está escrito, no porque alguien dijo. Entonces, de tarea, Hebreos 11, 1 y 3, que es la fe correcta. Y una interpretación correcta de la palabra. ¿Qué es interpretar la palabra? Mire, nos pasó algo en otra iglesia, que en los sobres de diezmo colocaron, y darás por todo lo que deseares. Ay, bueno, entonces yo voy a dar por mi apartamento, entonces Señor, te doy mi diezmo por el apartamento, porque el sobre decía. Pero cuando uno va a la porción bíblica, resulta que en el antiguo pacto la gente iba a presentar sus diezmos y sus ofrendas, pero no era en plata, sino en la medida de su capacidad podía llevar unas tórtolas o un cordero sin mancha, o si tenía mucha plata un toro.
Entonces imagínense uno desplazarse, ¿cierto? Los judíos estaban esparcidos muchos, entonces tenían que ir a presentar. Entonces el corderito en el camino se podía estropear una patica, entonces ya no lo podía presentar limpio. Entonces la ley les dio la posibilidad de que no llevaran el corderito, o lo vendieran o llevaran el equivalente. Entonces por eso aparecían los cambistas antes del templo. Entonces llegaba ahí y lo que dice la Biblia, y darás por lo que deseas. O sea, cuando llega ya con la plata equivalente del cordero, entonces compre lo que desee para presentarlo delante de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Salió de contexto. Pero eso será para los levitas. Era para los, sí, en el antiguo pacto era una ley para los que presentaban. ¿Sí ves cómo sacó de contexto? Porque él interpretó que darás por lo que quieres, venir y traerle una plata al Señor y decirle, ¿cuál es el amor que uno compra o uno paga? Pues eso es lo que se paga es una prostitución. Tú lo has dicho. El amor que uno paga, por el que uno paga, es el de una prostituta. Y eso es lo que le están queriendo mostrar a Dios con esos sobres. A raíz de una mala interpretación. ¿Qué es interpretar? De interpretar saben los músicos. Sí, porque si yo le digo a un músico, mire la partitura de esta canción, interprétela. Entonces, toquen en el instrumento que tiene. Es ceñirse A eso. la escritura. no se puede salir de esa partitura. Someterse a lo que dice literalmente. ¿Cierto? No puedo sacarlo porque entonces no estaría interpretando. Eso también es algo que se salió en el ámbito cristiano, que entonces no, es que yo estoy interpretar entonces decir algo, que acomodar la palabra a un pensamiento que él trae. Entonces se volvió las predicas así. Todo está centrado en Cristo, dice que todo fue hecho por él y para él, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, ¿qué hago yo? Que cuando voy a cualquier porción tengo que llevarla a él. ¿Sí? En la predicación del Evangelio se fundamenta en llevar todo a Cristo. ¿Sí? Si yo lo llevo a los hombres, entonces el Día del Padre, entonces vamos a hablar de los padres y cómo ser buen padre. Pues es que eso no lo va a salvar. Eso le servirá al padre posiblemente para que sea un buen padre. Pero si ese día ese padre se muere, de esa manera, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a tener esos cambios. Entonces la gente empieza a decir, es que usted ya le lavaron el cerebro. No, nos lavó todo con su sangre. Y ahora tenemos el pensamiento de él. Tenemos el pensamiento de él y podemos entender su voluntad para nuestra vida, que es lo más importante. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestra vida, nos diste la vida espiritual por medio del oír tu palabra, por medio de la fe en Cristo, Señor, arrepentidos, buscando tu palabra, que tú transformes nuestro pensamiento por medio de tu palabra, Señor, para que podamos entender que tu voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer y a escudriñar y a buscar de tu palabra, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, clamo para nuestra vida, que es lo más importante. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestra vida, nos diste la vida espiritual por medio del oír tu palabra, por medio de la fe en Cristo, Señor, arrepentidos, buscando tu palabra, que tú transformes nuestro pensamiento por medio de tu palabra, Señor, para que podamos entender que tu voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer y a escudriñar y a buscar de tu palabra, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús clamamos. Amén.